Gigantes del aire. A lo largo de la historia de la aviación, las aeronaves se han empleado como bestias de carga. Los militares, en especial, han tenido siempre necesidad de un transporte aéreo. Hoy, esta es la bestia de carga de los cielos. El C-130, el omnipresente Hércules, que vuela con casi todas las fuerzas aéreas del mundo occidental. Hace todo lo que le pides. Es un aeroplano muy seguro desde el punto de vista de un piloto y se maneja muy bien. Uno se compenetra con el aparato. Yo lo he pilotado durante casi 5.000 horas de vuelo y no se me ocurre ningún otro avión que me guste más pilotar. Lo conocemos como Albert el Gordo, tanto en la RAF como en el resto del mundo. El Hércules y las aeronaves de su clase permiten a una fuerza aérea transportar a sus hombres y sus máquinas con relativa rapidez a cualquier parte del mundo. Lo que da a la fuerza aérea y a sus comandantes del ejército una flexibilidad que no ofrecen muchos aviones. En la guerra, el C-130 ha demostrado ser un amigo en el que se puede confiar. En 1968, en Vietnam, unos 100 C-130 transportaron suministros para una fuerza de marines de los Estados Unidos que se encontraban sitiados en Khe Sanh por el ejército norvietnamita. Durante 77 días, los Hércules fueron el vínculo vital de Khe Sanh. El C-130 ha probado su temple también en La Paz. Durante el hambre de Etiopía, miles de familias estaban muriéndose de hambre. Necesitaban comida de modo desesperado y la necesitaban urgentemente. Al principio, nuestra misión en Etiopía consistía en transportar grano desde el puerto de Asabe hasta 2 pistas de aterrizaje de McCallian Action. Más tarde ampliamos esta misión para usar el avión hasta el límite de su capacidad y arrojar comida desde el aire. Y así pudimos acercarnos a la gente que más necesitaba la comida y que estaban atrapados en las montañas. El terreno es increíble. Estamos hablando del Gran Cañón a una escala fantástica. Montañas de hasta 3.000 metros de altura a las que es imposible llegar con ningún otro medio de transporte. Y desde luego no en el tiempo en que llegábamos nosotros. Nosotros podíamos transportar 20 toneladas de grano en un vuelo de 3/4 de hora de duración. Y ese mismo viaje le llevaría a un camión 2 semanas. Yo dirigí la misión. Sabía lo que se esperaba de nosotros. Lo que teníamos que hacer parecía bastante simple. Volar a 4,5 metros del suelo con 4 toneladas de grano. Soltar el grano, dar la vuelta y volver a repetir la operación. Cuando llegamos al Ashibar West, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, nos encontramos que en la zona en la que teníamos que echar el grano había un barranco de 60 metros. Lo que quiere decir que situarse a 4,5 metros del lugar exacto mientras sobrevolábamos el barranco era difícil. Sentimos una gran alegría cuando el navegante puso la luz roja. Empujamos la carga hacia la parte de atrás del avión y luego, con la luz verde encendida, la arrojamos al vacío. Sin duda, en mis recuerdos, el tiempo pasado en Etiopía es el periodo más satisfactorio de mi vida. Fuimos allí y tuvimos la oportunidad de hacer algo. A los 5 días de llegar, sabíamos que la gente recibía la comida que les echábamos. Podíamos verlos comer. No creo que haya alguien que no se hubiera conmovido con aquello. A mí, desde luego, me conmovió. Durante 30 años, el trabajador Hércules ha demostrado lo útil que puede llegar a ser un avión de transporte. En la Primera Guerra Mundial, los estrategas habían descubierto ya la necesidad de contar con aeroplanos grandes para bombardear, transportar tropas y llevar la carga. Pero los motores de aquellos tiempos no tenían la potencia suficiente para elevar a un aeroplano con una carga pesada. Una bomba de 500 libras era el peso máximo que podía transportar este Handley Page 0400.
Los diseñadores probaron diversos métodos para solucionar el problema. En 1921, el italiano Caproni construyó este monstruo, el triple hidrotriplano, para ver si la respuesta estaba en alargar la zona del ala. Voló 2 veces antes de ser definitivamente abandonado. Por el momento, la aeronave dirigible era el único transporte aéreo práctico, y los alemanes eran los líderes con sus Zeppelins. Pero en 1929, un antiguo diseñador de Zeppelins, Claude Dornier, creyó que el futuro estaba en los barcos voladores y diseñó el DOX, el aeroplano más largo que se había visto en el mundo. Dado que los motores no tenían mucha potencia, esta aeronave llevaba 12 motores. El DOX realizó varios viajes impresionantes a través del Atlántico. Por dentro tenía mucho espacio y un servicio de hotel de lujo. En uno de sus vuelos despegó con 150 pasajeros, 10 tripulantes y 9 polizones. Pero su diseño era poco práctico. Cargado a tope, solo podía volar a una altitud de 150 metros. Era imposible explotarlo con fines comerciales y solo se construyeron 3. Este fue otro pionero gigante, también alemán, el Junkers G-38. Contaba con algunas características nuevas, como las cabinas en las alas para pasajeros, pero necesitaba tanta potencia para elevarse que, a pesar de su tamaño, solo podía transportar 34 personas. Se necesitaba para el transporte aéreo algo más eficaz, y este es el aeroplano que inventó Alemania. El Junkers 52, llamado en alemán Tante Ju o Tía Junkers, que fue una de las más famosas aeronaves de transporte. Se construyeron casi 5.000. En los años 30, la Lufthansa y muchas de las compañías aéreas del mundo lo utilizaron para transportar pasajeros. Siguió prestando servicio durante 40 años, pero su papel más importante consistió en servir de avión de transporte a la Luftwaffe alemana. Era un avión maravilloso. Estaba construido totalmente de metal. Y era un avión tan seguro que como piloto tenías la impresión de encontrarte en una cómoda limusina. Para un piloto apasionado, era maravilloso pilotar este avión, aunque fuera en tiempos de peligro. Podías confiar en él, era muy seguro. Se pilotaba a ciegas y no necesitabas una gran pista para aterrizar.
1936. Comienza la Guerra Civil Española. El mundo vio por primera vez el impacto decisivo del transporte aéreo. Los Junkers 52 transportaron 10.000 combatientes marroquíes desde África a España para ayudar a Franco, lo que fue de gran importancia para el curso de la guerra. 6 años después, los Junkers tomaron parte en otra revolución militar, en la batalla de Creta. En Creta, los Junkers 52 tuvieron la primera ocasión de tomar parte en una operación que habíamos ensayado cuidadosamente, el lanzamiento de paracaidistas. Sabíamos que Creta estaba muy bien fortificada, así que para aterrizar teníamos que usar el elemento sorpresa. Aunque hubo otras operaciones más pequeñas, la de Creta fue el primer gran ataque con tropas aerotransportadas y estaba muy bien protegida. Más de 200 Junkers 52 tomaron parte aquella mañana, volando hacia Creta en fila, a una altura de 120 metros, uno tras otro, como una cadena. Transportábamos muchos cientos de paracaidistas listos para saltar. Nos recibieron con una lluvia de fuego. Los ingleses nos disparaban desde todos los lados. Fue una experiencia terrible. La batalla fue encarnizada. Los alemanes soltaron a 3.000 paracaidistas que después de una lucha terrible consiguieron controlar el aeropuerto. Entonces llegaron por aire 20.000 soldados más para asegurar la victoria. Pero 170 Junkers 52 fueron derribados en el transcurso de la operación. A pesar de su fuerza, el avión no era lo bastante grande como para transportar las armas y los blindados que son imprescindibles en una batalla moderna. Este era el equivalente aliado de los Junkers 52. Es el C-47, la versión militar del DC-3. Se construyeron 10.000 transportes de estos y algunos siguen aún prestando servicio en la actualidad. Durante la guerra transportaron todo tipo de cosas y fueron a todas partes. Gracias a ellos, los comandantes disponían de una nueva dimensión, la movilidad. El transporte aéreo se había convertido en un elemento esencial de la guerra. La guerra en Yugoslavia entre los partisanos de Tito y el despiadado ejército alemán de ocupación fue especialmente encarnizada. El único vínculo efectivo que tenían los partisanos con sus aliados americanos y británicos era por el aire. Tito se sintió muy agradecido por toda la ayuda que pudimos prestarle, echando suministros desde los aviones, atacando desde el aire y sobre todo evacuando por el aire a los heridos y a veces a los civiles que se encontraban mal. Los alemanes mataban por principio a todos los partisanos heridos que podían capturar, y eso implicaba que los partisanos tenían que llevarse con ellos a sus heridos, lo que les privaba de su movilidad, que es una de las cosas más importantes en una guerra de guerrillas. Las aeronaves aliadas despegaban desde sus bases del sur de Italia y llegaron a ser conocidas como la Fuerza Aérea de los Balcanes. Por supuesto, lo primero que teníamos que hacer cuando esperábamos un avión era reunir a los heridos. Y eso no era nada fácil, porque venían heridos de todas partes. Algunos andando, otros a caballo o como podían, y teníamos que reunirlos un día o dos antes y luego, en cuanto aterrizaba el avión, embarcarlos tan rápidamente como podíamos y despegar de nuevo, porque siempre corríamos el riesgo de que los alemanes nos interceptaran y los mataran a todos. Creo que tuvo una importancia enorme desde varios puntos de vista. Muy importante desde un punto de vista humano porque se sentían terriblemente solos y esto implicaba que aún les quedaba alguna esperanza, que había alguien que se ocupaba de ellos. Y muy importante desde un punto de vista militar porque si uno sabe que en caso de resultar herido va a ser aniquilado por los alemanes, es muy malo para la moral de las tropas. Conocí personalmente a muchos de los heridos y encontré una enorme satisfacción en poder ayudarlos de este modo. There's no doubt at all that
No tengo la menor duda de que lo que hicimos por evacuar heridos y demás es algo que los yugoslavos recordarán siempre y por lo que siempre nos estarán agradecidos, y que ha servido de base para una sólida relación de amistad entre nuestros dos países. En la otra parte del mundo, en China, había otro grupo de combatientes que confiaban también en el C-47. Eran los Tigres Voladores, pilotos voluntarios americanos que transportaban Kitty Hawks para ayudar al ejército chino contra los japoneses. El único modo de proporcionar comida, municiones y equipo a estos pilotos era transportarlo por aire desde la India. Las carreteras estaban en manos de los japoneses. Eso implicaba un largo vuelo hasta China, por encima de la cordillera del Himalaya. Lo llamaban volar sobre las jorobas y, naturalmente, el primer avión elegido para llevar a cabo esta difícil tarea fue el C-47. Cuando salimos de la India estábamos a 1200 metros y hacía calor. Llevábamos caquis y nuestras chaquetas de cuero. Y por supuesto, al subir a mucha más altitud, la temperatura llegaba hasta por debajo de 0 grados. Y hacía tanto frío que uno tenía que sentarse encima de las manos para conservarlas calientes. El C-47 cumplió su misión hasta que nos trajeron otra aeronave mejor. Pero no era el avión ideal, porque la potencia se terminaba antes de poder llegar a la altitud deseada. Era un avión construido para volar por debajo de los 3000 metros, y volábamos a 5000 o 5500 transportando 2500 kilos de carga. En un día despejado la cordillera era preciosa, pero si pensaras que podías verte obligado a saltar en paracaídas, lo que le ocurrió a más de uno, y salir de allí andando, podía ser horrible. Los C-47 fueron al fin reemplazados por otra aeronave más grande, el C-46. Pero estas también eran demasiado pequeñas para el equipo de la guerra moderna. En aquella época, los alemanes eran los únicos que habían desarrollado la tecnología necesaria para construir auténticos aviones de gran tamaño, y ya habían construido otro gigante. Después de llegar a la conclusión de que el Junkers 52 no servía para transportar grandes cargas, se pensó que era necesario construir un planeador gigante, el ME-321. Y entonces sería posible llevar a cabo desembarcos a una escala mucho mayor. Como entonces se planeaba un desembarco en Inglaterra, nos dimos prisa en construir este gran planeador preparado para transportar uno de nuestros cañones de 20 toneladas y llevarlo hasta el frente de batalla. El Messerschmitt 321 era tan grande que se necesitaban 3 aviones para arrastrarlo y tenía balancines debajo de las alas para ayudarlo a despegar. Cuando se suspendió la invasión de Inglaterra, el concepto del planeador fue abandonado y en su lugar se concentraron en colocarle motores al aeroplano. Primero probaron con 4, pero no resultaron ser lo bastante potentes para elevar al monstruo. Al final, necesitaron 6. Lo llamaron Gigante y se construyeron 200. Cuando me detuve por primera vez debajo de este pájaro, mi corazón dio un vuelco.
No tenía ni idea de cómo iba a poder elevar este avión, una estructura de acero envuelta en fibra. Al principio yo no tenía mucha fe en él, y lo mismo les ocurría a todos mis camaradas. Pero pronto cambiamos de opinión, y poco a poco creció nuestra confianza en el aeroplano. Era una aeronave muy buena que funcionaba muy bien. El avión transportaba un máximo de 18 toneladas. Podía llevar gente, soldados, 120 con todo su equipo y 2 tanques blindados. Cañones antiaéreos con cureñas para los cañones, combustible, por supuesto, y todo tipo de pequeños vehículos de transporte. Casi todo lo que el aeroplano anterior no podía transportar a causa de su tamaño y de su peso. Esa era, en realidad, la razón por la que necesitábamos este transportador gigante. La batalla en el norte de África les iba muy mal a los alemanes. Los cuerpos de África, atacados por los británicos, necesitaban desesperadamente suministros, pero el Mediterráneo estaba controlado por los aliados. El único modo de hacer llegar a África materiales vitales era por el aire. Esa fue la misión del recién construido gigante. Despegamos a las 9 en punto hora local en dirección oeste al nivel de Roma y luego giramos hacia Cerdeña y Argelia. Íbamos 3 aviones juntos. Hacía un día magnífico. De pronto, el fuego empezó sin previo aviso. No tenía ni idea de si los que disparaban estaban detrás de mí en el fuselaje o eran nuestros mecánicos o el operador de radio, pero pronto descubrí que eran aviones enemigos. De pronto vimos esas gigantescas aeronaves enfrente de nosotros. Los micrófonos se habían roto y la adrenalina empezó a fluir. Todo el mundo estaba nervioso. Luego nos dimos cuenta de que eran los 323 que ya conocíamos. Así que nos acercamos a ellos poco a poco y al colocarlos al alcance del cañón superior central, este empezó a abrir fuego y pudimos ver cómo penetraban las balas en el avión. Yo veía las balas pasando a mi alrededor, a la derecha, a la izquierda de la cabina, y unos segundos después supe que nos habían dado. De pronto salió una gran masa de la sección central y el avión se dio la vuelta y cayó directamente al mar. Mientras caíamos, debí desmayarme unos segundos. Cuando recuperé el conocimiento, había llamas por todas partes. El combustible estaba ardiendo y no pude ver nada del Moroder. El gigante era lento y vulnerable, pero en aquellos momentos podía presumir de ser el aeroplano más grande del mundo. Pero al otro lado del Atlántico, los americanos estaban diseñando un aeroplano 10 veces más grande. Su objetivo era construir un aeroplano que pudiera transportar tropas y tanques sobre el Atlántico, donde los submarinos alemanes estaban infligiendo mucho daño a los convoyes aliados. El hombre encargado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para diseñar y construir este poderoso aeroplano poseía asimismo una personalidad fuera de lo común, el magnate millonario Howard Hughes. Piloto, constructor de aviones, productor de cine, perfeccionista, Hughes era un hombre que pensaba lo grande pero prestaba atención al más mínimo detalle. Este hábito suyo ocasionó retrasos desde el comienzo. Aunque el contrato se firmó en noviembre de 1942, el avión no empezó a construirse hasta 1944. Para entonces, la amenaza de los submarinos había desaparecido y ya no se necesitaba el avión. Probablemente lo más extraordinario de este avión es que era uno de los aeroplanos más grandes construidos en madera, totalmente hecho de madera. El único metal que se empleó fue para los ajustes metálicos, los soportes del motor, los motores y cosas así. Y por supuesto el sistema hidráulico, los controles y los tubos. Pero básicamente toda la estructura era de madera. La forma era muy bonita, un bello trabajo de artesanía.
Los continuos cambios de idea de Hughes y las interferencias hicieron que el trabajo en el avión fuera muy lento. Washington se cansó por fin y anuló el proyecto. Pero con una fuerte campaña, Hughes ganó una concesión: la conformidad del gobierno para que terminara un aeroplano. 2 años después, la sección del hidroavión estaba lista para ser transportada a su lugar de montaje en Long Beach. En primer lugar, el equipo que lo transportaba era la tripulación más eficiente que había visto nunca. No tenían que hablar unos con otros. Parecía que todos ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Obviamente se movían muy despacio y las calles estaban llenas de gente. Así que, al bajar por la calle, lo primero que tenían que hacer era parar el tráfico y luego bajar los cables del teléfono y volver a colocarlos en su sitio. Durante el trayecto nadie daba órdenes. La tripulación sabía exactamente lo que tenía que hacer. Todo salió a la perfección. Y cuando llegaron al lugar destinado para él, no le habían hecho ni un rasguño. Fue simplemente fantástico. Se construyó grande porque a Howard no le gustaba construir nada de un tamaño normal. Tenía que ser siempre lo más grande o lo más pequeño, lo más rápido o lo más lento. Construimos algo que pudiera transportar un tanque de 50 toneladas y tenía que ser algo muy grande. Era un perfeccionista, pero le costaba decidirse. Quería seguir probando hasta estar seguro de que hacía lo mejor. Se pasaba horas y horas sentado en la cabina comprobándolo todo para que el panel de instrumentos tuviera el aspecto exacto que buscaba. Pero como hombre, a mí me gustaba mucho trabajar con él. Los continuos retrasos enojaron a Washington. La construcción se había tragado vastas sumas de dinero público. Hughes fue llamado a declarar ante un comité del Senado. Su presidente, el senador Brewster, estaba en pie de guerra. Jure solemnemente sobre el asunto que investiga este comité. Pero enfrente de las cámaras de cine, Howard Hughes se sentía en buena forma para luchar. Senador, ¿puedo hacerle una pregunta? Ahora espere hasta que consiga una citación judicial para el señor Mars. Le he preguntado si puede usted o no conseguir que venga. Y usted ha dicho que no lo sabe. No recuerdo si mi respuesta ha sido esa. Sí, esa ha sido su respuesta. No lo recuerdo. Bórrelo del acta. Vamos, señor Hughes. Le estoy preguntando cuál fue su respuesta. Y no vamos a seguir perdiendo el tiempo de este modo. Está usted ante este comité y va a responder a la pregunta. Usted acaba de preguntarme por una respuesta mía. Y mi respuesta es que no la recuerdo. Se lo preguntaré de nuevo. ¿Puede usted traer aquí esta tarde a las 2 al señor Mars? No, no creo que pueda. Pues intente traerlo. No, creo que no lo intentaré. He puesto todo mi interés en este asunto. Mi reputación depende de él. Y he declarado varias veces que si fracasa, es muy probable que deje este país para no volver nunca. Y lo digo en serio. El 1 de noviembre de 1947, el hidroavión gigante estuvo por fin terminado. Hughes se dispuso a sacarlo en raíles. Al avión se le llamó oficialmente Hércules, pero todo el mundo lo conocía por el ganso elegante. Obviamente, todos estábamos algo inquietos a causa de la investigación del Senado y el impacto que tendría el vuelo. Yo estaba sentado en el asiento del copiloto, creo que llevábamos 4 periodistas a bordo y, por supuesto, la tripulación de Hughes. Había unas 40 personas a bordo cuando pusimos en marcha el avión. En la primera vuelta, Howard nos estuvo mirando por las ventanillas buscando troncos o basura y el único que vio algo fue él. Tenía mejor vista que cualquiera de nosotros. Nos movíamos a 55 o 65 kilómetros por hora y parecía que todo funcionaba bien. Después de otra vuelta rápida, Hughes preparó a la tripulación para una última vuelta. Entonces se volvió hacia mí y me dijo que bajara los alerones a 15 grados. Y esa es la posición de despegue.
Al elevarnos se sintió muy sorprendido, pero se recuperó rápidamente de la sorpresa y llevó a cabo un amerizaje perfecto. Cuando tocamos el agua, sus primeras palabras fueron: muchachos, esos alerones lo hacen subir de veras. Creo que Howard pretendía elevarlo unos cuantos metros para demostrar que podía volar. Pero no creo que pretendiera elevarlo tan alto como lo hizo. Yo estaba solo con él. Íbamos de vuelta a Los Ángeles y le dije: Howard, ¿hoy querías despegar? Y me contestó: nunca lo sabrás. Y no lo sé, ni creo que nadie lo sepa. El Ganso Elegante no volvió a volar, pero sigue siendo el avión más grande jamás construido. Al llegar la paz a Europa, empezó la Guerra Fría, que alcanzó su apogeo en Berlín. La ciudad estaba en el corazón de Alemania Oriental, accesible desde el oeste solo por ciertas carreteras o a lo largo de 3 corredores aéreos. En 1948, los rusos cerraron las carreteras e iniciaron un bloqueo. En respuesta, los americanos y Gran Bretaña construyeron un masivo puente aéreo para proporcionar suministros a los sectores occidentales de Berlín. La ciudad necesitaba 5.000 toneladas de provisiones diarias solo para sobrevivir. Todo tenía que llegar por el aire. Pronto se llegó a los 1.000 aterrizajes por día. Ese corredor aéreo era como una autopista en pleno atasco. Despegabas y sabías que detrás de ti había una cadena de aeronaves que, igual que tú, iban en una fila continua. Si hacías un giro que te permitiera mirar hacia abajo, podías ver un flujo continuo de aeroplanos despegando. Y delante de ti podías ver aviones por encima y por debajo. Y sabías que era muy importante mantener tu velocidad en el aire o tendrías problemas por algún lado. La primera vez que llegué a Berlín era de día. Y al mirar la ciudad desde el aire fue algo extraordinario, porque tenía el aspecto de un cementerio de edificios. Había proyectiles y restos de edificios y podías ver los cimientos desde el techo y, bueno, la devastación era algo para lo que yo no estaba preparado. Llegamos con 4 aeroplanos y no sé cuántos aviones más habría destinados, pero suministrar a una ciudad de 2,5 millones de habitantes con todo lo necesario para sobrevivir, bueno, la verdad es que no pensaba que pudiéramos lograrlo. En cuanto llegué a Gatow, fui destinado a la parte del contingente británico que operaba, junto con los americanos, en el radar de vigilancia especial. El radar indicaba un flujo continuo de aeronaves a los aeródromos posibles y los ayudaba a mantener una frecuencia de aterrizajes de 1 cada 90 segundos. Mantengan la presente altitud y diríjanse al vector 315. Recuerdo al capitán de un Dakota que no cesaba de quejarse porque le costaba trabajo mantener su altitud y sus controles no respondían. Cuando llegó a Gatow, aterrizó pesadamente y entonces descubrió que en vez de las 3,5 toneladas que le correspondían a un Dakota, alguien lo había cargado con las 10 toneladas de un York. Los aeroplanos entraban en la ciudad por los corredores del norte y del sur y salían por el corredor occidental. Aterrizaban en uno de los 3 aeropuertos del sector occidental o en los lagos de Berlín. El programa era muy ajustado. Los aviones despegaban y aterrizaban en una cadena ininterrumpida. Si un piloto perdía su oportunidad, no tenía una segunda. Tenía que alejarse inmediatamente. A veces, las cosas salían mal. El transporte aéreo duró 15 meses, sumando en total más de 250,000 de vuelos y transportando casi 2,5 millones de toneladas de suministros. Fue un gran éxito. Obligó a los rusos a levantar el bloqueo y elevó la moral de los berlineses, siendo el inicio de una nueva relación entre los vencedores y los vencidos.
Un capitán americano que volaba a Tempelhof cogió la costumbre de arrojar desde el avión paquetes de chicles a los niños que se reunían debajo. Por supuesto, estos lo reconocieron pronto, y me parece que solían llamarle el bombardero de caramelos. Yo intentaba mantenerlo en secreto porque estaba prohibido arrojar cosas desde los aviones. Arrojar bombas puede que esté bien, pero caramelos o chicles no. Yo sabía que para que los chicos pudieran verlas tenía que arrojar las cosas en paracaídas, así que cogí un pañuelo normal y construí un paracaídas con él. Ataba los caramelos y los chicles a las cuerdas, los enrollaba y luego los arrojaba disparando una luz. Así es como llegué a ser conocido como el bombardero de caramelos. Los británicos enviaron todo tipo de cosas y los americanos también. Se me terminaron los pañuelos y la gente me los mandaba a cajas. Y los chicos de Berlín me devolvieron los que yo les arrojé para que volviera a lanzarlos. La prensa internacional había dicho que yo era soltero, lo cual en aquel momento era cierto. Y cuando se enteraron empezaron a llegarme pañuelos perfumados de encaje negro. Recibí toda clase de pañuelos. Un día aterrizamos y había chicos a lo largo de toda la pista. No sé cómo habían sabido que llegaba, pero me hicieron algunas preguntas y me identificaron enseguida. Salieron de detrás de las vallas y ocuparon toda la pista. Lo que más recuerdo del transporte aéreo a Berlín y lo que más me gusta es el hecho de que estábamos trabajando junto a la gente a la que habíamos intentado destruir. Ahí estábamos, en Berlín, el escenario de los bombardeos más devastadores. Los británicos, americanos y franceses trabajábamos para salvarle la vida a la gente a la que habíamos intentado destruir. El puente aéreo de Berlín demostró una vez más lo útil que podía ser un aeroplano realmente grande. Los británicos estaban construyendo uno entonces, el Bristol Barbazon, de 8 motores, el aeroplano más grande jamás construido en el Reino Unido. Pero como todos sus predecesores, no tenía la potencia suficiente y fue pronto abandonado. Este tremendo avión, el Consolidated XC-99, fue lo bastante bueno como para ser empleado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para transportar cargas especialmente pesadas. Pero solo se construyó uno. Lo que necesitaban todos estos aviones para poder funcionar de un modo más eficaz era más potencia. Y finalmente la consiguieron con la invención del motor a reacción. Los diseñadores de aviones siempre quieren más potencia, pero también quieren un consumo menor de combustible. Y con los motores conocidos era difícil llegar a algo realmente nuevo. Pero el invento del motor a reacción fue el modo ideal de proporcionar una potencia increíblemente mayor, aunque también un consumo más alto de combustible. El J-79 fue el primer motor que disminuyó el consumo de combustible de un modo drástico, debido a que la cabina de aire comprimido del interior del motor era mucho más potente. 20 años de experimentación con el motor a reacción habían producido un motor que solucionaba el problema de la potencia y permitió crear una nueva generación de grandes aeroplanos. Grandes transportadores como el C-141 Starlifter. El 141 fue un aeroplano importantísimo porque era la primera vez que diseñamos un transportador aéreo estratégico y militar. La era del motor a reacción nos trajo lo que llevábamos tanto tiempo buscando. Velocidad, largo alcance, cargas pesadas. Eso es lo que necesita un transportador y eso es lo que nos proporcionó la era del reactor. El 141 fue el primer avión a reacción diseñado para realizar un trabajo de transporte militar. Es una máquina soberbia.
Al igual que el Ganso elegante, el C-141 fue diseñado para proporcionar un transportador capaz de cruzar el Atlántico. Con el tiempo, se convirtió en un puente aéreo sobre el Pacífico, al transportar a jóvenes americanos a la guerra de Vietnam y traerlos de vuelta, vivos, en camillas o muertos. Vietnam consistía en horas de aburrimiento interrumpidas momentáneamente por situaciones extremadamente peligrosas. Estábamos realizando operaciones de emboscada en una carretera al noroeste de Saigón y de pronto me volví y al acercarme al extremo de nuestra posición de emboscada, un soldado enemigo abrió fuego desde un lugar oculto. Gracias a Dios que era un soldado joven y disparaba su 80-47 automático de un modo incontrolado. Porque disparó todas sus municiones y creo que solo 1 o 2 balas me dieron. El resto me pasó por encima de la cabeza. Los muchachos construyeron una especie de camilla con un poncho y me llevaron hasta una zona de aterrizaje en un arrozal. Allí me embarcaron en un helicóptero que me transportó al hospital en las afueras de Saigón. Después de salir del hospital, creo que no más de 4 o 5 días después, embarcamos en el C-141. Pero yo estaba malherido, me dolía todo. Había recibido muchos tratamientos médicos y me sentía incomodísimo. La primera vez que sentí una cierta seguridad fue cuando vi el avión. Sabía que era mi pájaro de la libertad, lo que me llevaría de regreso a casa. Nadie iba a Vietnam creyendo que regresaría malherido. Uno pensaba en vivir o en morir, en cosas horribles, pero nunca en volver a casa inválido. El C-141 estaba allí cuando lo necesitábamos. No había otro modo de regresar rápidamente a los Estados Unidos. Creo que el error más extendido sobre Vietnam era que entrar en combate era lo más difícil. No es cierto. Lo más difícil era regresar a casa. Al terminarse la guerra de Vietnam, Lockheed construyó un aeroplano aún más grande. Tan grande que con solo 17 de ellos se podría haber hecho todo el transporte aéreo de Berlín. El C-5 Galaxy. El C-5 fue diseñado para poder transportar todos los elementos de las divisiones del ejército a través de distancias largas intercontinentales y depositarlos en cualquier lugar del mundo. Cuando fue construido era, con mucho, el aeroplano más grande jamás construido.
Era casi 2 veces más pesado que su predecesor. Hay muchas formas de describir al C5. Una es que su compartimento principal de carga tiene cabida para 6 autobuses. La capacidad de combustible es igual al peso total de un C-141. El aeroplano lleva más de 1 tonelada de pintura y se mire como se mire, es un avión increíblemente grande. Históricamente, los diseñadores de aviones han necesitado siempre más potencia. En el C-5 se daba la circunstancia de que de pronto disponíamos de un motor con la suficiente potencia y empuje para hacer que el concepto aeroplano funcionara con éxito. Ese motor era el TF-39, el primer motor a reacción de alta desviación. La tecnología podía ahora hacer realidad los sueños de los diseñadores de aviones. Sin la tremenda potencia de estos nuevos motores, el C-5 habría necesitado 12 reactores normales y sufrido todos los problemas del pasado. El piloto del primer vuelo de prueba del avión más grande del mundo fue Lee Sullivan. Recibí muchas cartas y bastantes llamadas telefónicas de personas que me preguntaban si estaba en mi sano juicio al pilotar ese avión. Algunos pensaban que nunca conseguiría elevarlo. Sabemos que no se elevará nunca. Dios no quiere que vuele. Otros dijeron que íbamos a morir porque era imposible que algo tan grande volara. Habíamos dicho que despegaríamos una mañana determinada, que llegaríamos a las 6 y volaríamos cuando el avión estuviera listo. Rodamos hasta el final de la pista y despegamos a las 7:47 exactamente. No fue algo planeado, simplemente ocurrió así. Y es algo irónico, porque nosotros éramos de la competencia y a la Boeing le ha ido muy bien desde entonces con sus 747. Cuando uno está sentado frente a los controles al final de la pista, piensa lo mucho que supone esto para el futuro de la compañía y le sudan las manos un poco. Luego enciende los controles y se dispone a despegar. Giramos en el momento preciso en que debíamos hacerlo y despegamos tan maravillosamente como es posible hacerlo. Lo más significativo era la suavidad y la facilidad con la que volaba. Los que no hayan pilotado grandes aeroplanos han de saber que vuelan mucho más fácilmente que los pequeños porque se ven menos afectados por las turbulencias y son muy suaves de pilotar. Son como las bolas al deslizarse por la bolera. Hay pocas cosas que puedan descolocarlas. Para las Fuerzas Armadas, el C-5 representaba la primera oportunidad de transportar fuerzas de combate junto con su equipo y llevarlas hasta el lugar de la batalla. Antes no podíamos hacerlo. Así que el C-5 nos dio la oportunidad de decir: bien, Ejército de los Estados Unidos, Marina, Fuerzas Aéreas, os trasladaremos junto a todo el equipo de combate que necesitéis y luego suministraremos lo que haga falta. De hecho, los primeros que pudieron beneficiarse de la prodigiosa capacidad de transporte del C-5 fueron los israelíes en la guerra de Yom Kippur. La señora Golda Meir, entonces la primera ministra, vino a ver a nuestro presidente y le pidió ayuda porque sus fuerzas armadas estaban combatiendo en una batalla de desgaste que iban a perder sin duda. Se les estaba acabando la munición y necesitaban suministros rápidamente. El único modo de ayudarlos era llevarles equipo y gente que se asegurara de que las fuerzas combatientes no iban a ser vencidas. Nos encontramos en una situación internacional muy difícil.
Nos hubiera gustado haber podido realizar este transporte con aviones comerciales. Habría sido mucho más aceptable para el mundo. Pero nos encontramos con que las líneas aéreas no podían transportar el equipo más pesado. Y las que podían hacerlo no estaban muy interesadas en ello a causa de sus relaciones, no solo con Israel, sino también con el mundo árabe. Y no querían verse mezcladas en una situación internacional muy difícil. Así que los únicos que podían hacerlo eran nuestros aviones. Los aviones del Comando Militar Aéreo. Las armas y el equipo transportados a Israel en respuesta a su petición de ayuda tuvieron un impacto decisivo en la guerra. Fue una demostración impresionante de lo que los estrategas militares habían dicho tantas veces que podía lograrse con un avión grande. Yom Kippur, sin duda, necesitaba un transporte aéreo de largo alcance, muy veloz, responsable y capaz de transportar equipo militar pesado. Y para suministrar ese tipo de ayuda es preciso contar con un aeroplano de diseño militar como el C-5 que pueda hacer el trabajo. Es una lección que otros han aprendido. En la actualidad, el aeroplano más largo que vuela por el mundo ya no es el C-5, sino el ruso Antonov 124, aunque solo sea unos cuantos centímetros más largo. La historia ha demostrado el valor de estos gigantes del aire, y la tecnología de las superpotencias ha hecho que por fin sea posible construirlos.